Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo que suspende la entrada en vigor de aranceles para este lunes a los productos mexicanos. Vigilará la CNDH a la Guardia Nacional en la frontera sur. Reprocha López Obrador que Estados Unidos incumple compromiso de recursos para Centroamérica. Ya superan los 4 millones los venezolanos que han abandonado su país por la crisis. Y gana Gael García Bernal amparo contra ley de salud que estigmatiza a fumadores de marihuana. Estos son los detalles de la información. México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para suspender de manera indefinida la entrada en aplicación de los aranceles de 5% a todos los productos mexicanos. El anuncio lo hizo por Twitter Donald Trump y fue confirmado por el canciller Marcelo Ebrard. La noticia del arreglo fue recibida con satisfacción en los diversos sectores productivos. En este ambiente se realizará el mitin que este sábado por la tarde encabezará el presidente López Obrador en Tijuana. Se trata de un evento por la unidad y la dignidad nacional y de amistad con el pueblo estadounidense. Concurrirán gobernadores, legisladores federales y locales, miembros de la iniciativa privada y líderes obreros, campesinos y de sectores populares. La CNDH vigilará la actuación de los 6,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur para tratar de contener el flujo migratorio. Este anuncio lo hizo el presidente de esa comisión, Luis Raúl González Pérez. Dijo que verificará que haya protocolos de actuación y agregó que México no debe instrumentar una política de contención de la migración a la usanza de los Estados Unidos. Expresó que así como condenamos que Estados Unidos militarice su frontera sur, México no debe caer en la misma perspectiva. Señaló que cualquier intervención de alguna autoridad debe ser conducida por la autoridad migratoria. El presidente López Obrador reprochó que Estados Unidos no haya liberado los fondos con que se comprometió para apoyar el desarrollo de Centroamérica y mitigar la migración. Amy Arriaga nos informa. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que se mezcle lo migratorio con lo comercial porque, insistió, en el fenómeno migratorio se debe tomar en cuenta la profunda crisis económica que viven países centroamericanos como Honduras. Recordó que Estados Unidos prometió una fuerte inversión para los países del Triángulo Norte y reprochó que tras el compromiso de apoyar el Plan de Desarrollo de Centroamérica y mitigar el problema migratorio, no ha liberado los fondos consistentes en $6,000 millones. En conferencia de prensa matutina, el presidente explicó que el despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país corresponde al Plan de Seguridad Nacional. Detalló que con base en su marco legal, esta corporación, además de respaldar la seguridad pública, puede colaborar en cuestiones migratorias, coadyuvar en el resguardo de instalaciones migratorias y, dijo, acompañar a migrantes en su retorno. Agregó que la zona es parte de las 266 coordinaciones en las que está contemplada la presencia de la Guardia Nacional. López Obrador señaló que la función de cualquier gobierno en el mundo es garantizar la felicidad de los pueblos, el bienestar de los pueblos. Antes de lo policíaco, mucho antes es el humanismo. Entonces eso es lo que se está viendo, lo que se está tratando, pero no significa que estamos incumpliendo las leyes migratorias del país. Afirmó que para proteger los derechos humanos es mucho mejor mantener a los migrantes en el sur que dejarlos pasar al norte a riesgo de su seguridad personal. Abundó en que en el norte hay más riesgos de enganche en bandas y corren más peligro. Recuerden lo de San Fernando. Entonces son cosas que nos preocupan y nos ocupan porque estamos trabajando, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y queremos ayudar a Estados Unidos, queremos ayudarlos, pero sin violar derechos humanos y buscando opciones de fondo. En este sentido, no descartó que México pueda convertirse oficialmente en un tercer país seguro para los migrantes. Con respecto a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien dijo a la cadena Fox, nosotros no los necesitamos, ellos nos necesitan a nosotros, López Obrador respondió con la seña de amor y paz, seguida de la frase soy dueño de mi silencio. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Ya rebasó la barrera de los 4 millones el número de venezolanos que han abandonado su país por la crisis. Más de 4 millones de personas. Ese es el número aproximado de venezolanos que han abandonado su país por la crisis, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR.
Con ese dato, los venezolanos se han convertido en uno de los grupos de poblaciones más grandes del mundo tras la desaceleración del éxodo masivo a partir de 2016. Según datos de las autoridades nacionales, en solo 7 meses, contados desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes venezolanos aumentó en 1 millón. La gran mayoría de venezolanos se han trasladado a otros países de la región, teniendo como principales puntos de llegada a Colombia, que ya ha acogido a 1,3 millones, Perú con 768.000 y seguidos de Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. Para la ACNUR, estas cifras alarmantes resaltan la necesidad urgente de recibir ayuda internacional para apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores. Adicionalmente, alabó a los países de América Latina y el Caribe por responder a esta crisis sin precedentes. Tanto la OIM como ACNUR están intentando prestar parte de ese apoyo mediante un plan regional lanzado el pasado diciembre, que les permitiría asistir a 2,2 millones de venezolanos en países receptores y 580.000 personas en comunidades de acogida en 16 países. El gran problema con el que se han topado es la escasa financiación que ha recibido ese plan, cuyo presupuesto actualmente solo está cubierto en un 21%. El actor Gael García ganó un amparo en definitiva contra la Ley General de Salud, que él considera una norma estigmatizante, ya que prohíbe en forma absoluta el consumo de marihuana. El actor impugnó dicha ley, pero para probar la legitimidad necesaria para buscar ampararse, debió ostentarse como consumidor de marihuana. Un juez había desechado la solicitud de amparo, pero el tribunal colegiado consideró que sí debía estudiarse y se sumó a la condena del actor a la ley. Estableció que esa norma obedece a un contexto histórico y social en el cual se ha construido el estereotipo de que los usuarios de drogas son peligrosos, enfermos e irresponsables, lo que implicaría calificarlos como sospechosos y violar así el artículo 1 de la Constitución. Saludamos a Stephanie Castañeda, que tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. Vamos con el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a la gran probabilidad de que haya renuncias en cascada. Ya hubo 3 importantes: el director general del IMSS, la secretaria del Medio Ambiente y el titular de la Comisión Reguladora de Energía. Además, un subprocurador y otros más por ahí de segundo nivel. ¿Por qué son importantes estas renuncias? Porque es el momento en que se está ya midiendo la conveniencia de formar parte o no del gobierno. Si bien es cierto, hay muchos funcionarios públicos en reserva dispuestos a participar con el gobierno morenista, también es cierto que algunos de plano no quieren ni acercarse. ¿Por qué? Porque hay una estructura y un estilo de gobernar que está afectando al servicio público. Por un lado, se centraliza. Por el otro, cuando algún servidor público falla o no interpreta correctamente lo que el presidente quiso decir, lo regañan o desmienten. Y hay varias causas más que están preocupando a los que ahora trabajan y a los que pudieran trabajar. Los invito a leer mi artículo de esta semana para profundizar sobre el tema. Soy Carlos Matute. Renunció Jaime Rochín del Rincón a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Surtirá efecto a partir del 15 de junio. En una carta criticó medidas administrativas que, dijo, reducen la calidad de atención de casos de víctimas. Señaló que se necesita fortalecer al equipo de asesores jurídicos preparados y bien pagados, en lugar de debilitar la comisión con medidas que devienen en reducción de calidad de la atención de casos y, por ende, en el agravamiento del complejo camino de las víctimas hacia la justicia. Tianguistas de Santa Cruz Mellehualco bloquearon durante 2 horas la calzada Ermita-Iztapalapa y protagonizaron una riña con policías que buscaban liberar el tránsito.
Los tianguistas protestaron porque se les impidió instalar sus puestos, ya que ese mercado sobre ruedas será reubicado. Los múltiples daños que dejó el sismo de septiembre de 2017 y la creciente cifra de incidencias delictivas fueron dos factores determinantes en la reubicación del Tianguis de Santa Cruz Mellehualco en la alcaldía de Iztapalapa. En conferencia de prensa, este viernes, para detallar el cambio de sede, la alcaldesa Clara Brugada sostuvo que el problema de grietas se agravó después del sismo del 19 de septiembre y generó mucho más daños en la unidad de Santa Cruz. El problema de grietas, como ustedes también lo saben, se agravó después del sismo del 19 de septiembre y generó mucho daño en la unidad Santa Cruz. Podemos decir que de la Ciudad de México, una de las colonias más afectadas por el sismo fue la unidad Santa Cruz Mellehualco y por eso tenemos más de 800 viviendas dañadas tan solo en esa unidad de Santa Cruz y tenemos más de 300 grietas en calle. Bueno, consideramos que también la seguridad ciudadana se deterioró y el tianguis se utilizó para encubrir actividades de grupos delictivos de la más diversa índole. Actualmente en el tianguis, es un tianguis que tiene más de 4,000 oferentes que se instalan 3 veces a la semana, complica mucho la zona. Con la presencia de estos miles de puestos a lo largo y ancho de la unidad Santa Cruz, pues también genera una fuerte presión en los suelos mismos de la unidad. Fueron detenidos 12 presuntos integrantes de la Unión Tepito y 2 más se dieron a la fuga. Las capturas ocurrieron en un operativo en un bar del sur de la Ciudad de México, sobre la avenida Acoxpa. Les fueron incautados 2 vehículos, 3 armas tipo escuadra y 5 kilos de droga entre cocaína, marihuana y tachas. Los 12 detenidos son 6 vendedores de drogas, 3 compradores y 3 más por resistencia de particulares. Las empresas tecnológicas chinas ven la guerra comercial con Estados Unidos como una oportunidad para alcanzar la independencia. Lejos de dejarse amedrentar por la disputa comercial con Washington, las empresas de la ciudad sureña de Wuhan, el incipiente Silicon Valley chino, ven la guerra comercial como una oportunidad para que China sea independiente desde el punto de vista tecnológico. Custodiada por las montañas y con decenas de rascacielos a medio construir, la urbe sirve como capital de la provincia de Guizhou, una región antaño subdesarrollada que las autoridades de Pekín se han empeñado en convertir en el centro neurálgico de la inteligencia de datos, Big Data, en el país asiático. Extensiones fiscales, subsidios del gobierno provincial y ayudas a la movilidad de los más jóvenes han transformado las calles de esta ciudad, que aspira a competir en modernidad con metrópolis como Shanghái o Shenzhen. La tentativa ya ha impulsado los ingresos de las principales compañías de macrodatos de la zona, por encima de los 14.000 millones de dólares en 2018. Un incremento interanual del 22,4%. Aunque no es oro todo lo que reluce. Las 1.632 empresas dedicadas a este negocio y las nuevas tecnologías de Guizhou no permanecen ajenas a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pese a que su impacto sea todavía complicado de calibrar. Los ejecutivos aseguran que notan la presión porque el mercado se ha vuelto más volátil, pero hasta ahora la guerra comercial no les ha afectado de forma sustancial. Pero puede que su influencia sí se deje notar en un futuro. Estos son optimistas y creen que la guerra comercial puede ser una buena oportunidad para ser más independientes. Este es el comentario de Rafael Cardona. Nadie tiene dudas acerca de los motivos por los cuales el presidente Trump amagó con el establecimiento de impuestos y alcabalas a los productos mexicanos que crucen la frontera hacia el mercado de los Estados Unidos. Es obviamente una maniobra electorera, es un acto electoral o preelectoral. Y frente a esa circunstancia, México ha reaccionado de una manera, digamos, un poco empavorecida. Corriendo se fue una delegación de México a Washington a decir que no, que por favor no nos hagan eso, que no nos lo merecemos porque somos muy buenos amigos. Y en el nombre de esa amistad y en el nombre de esa concordia,
México responde con otro acto de corte electoral. Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, experto en tomar las calles y hacerse de las plazas públicas y manifestarse y decir y llevar la voz del pueblo a la plaza pública, está dispuesto a movilizar, según dicen sus cercanos, 1 millón de personas en la frontera para decirle ¿qué? A los Estados Unidos. Yo no sé lo que los Estados Unidos entiendan, pero sí creo que pueden decir algo muy en el corte del presidente Trump. Cuando vea a 1 millón de mexicanos gritándole en la frontera, va a decir, esos son los que no quiero que vengan a los Estados Unidos. Y esta protesta callejera, este traslado de la toma de Reforma a la toma de Tijuana, no le va a traer buenos resultados diplomáticos a México. Va a ser usado como arma en nuestra contra por el presidente Trump. Y si no, lo vamos a ver muy pronto. Y ahora el humor en el cartón de Falcón. De codearse con la realeza a de partir con cacahuates, pasó Trump en cosa de horas. Ahora veamos la foto del día. En el Centro Cultural de México, el presidente López Obrador y diversos funcionarios develaron una placa en memoria del periodista Paulino Martínez, en el marco del Día de la Libertad de Prensa. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Aurelio. Gracias, Stephanie. Continuamos. Estuvieron a punto de colisionar 2 buques de guerra, uno gringo y el otro soviético. Al regreso del corte, le hablaremos de este escalofriante incidente. Mientras otros confunden noticias con entretenimiento, en Crónica priorizamos las cosas importantes, lo que interesa, lo que hace historia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Y como ya le adelantábamos, un buque de guerra de Estados Unidos y otro ruso estuvieron cerca de colisionar. Se aproximaron a una distancia de entre 15 y 50 metros, nada. El hecho, según autoridades estadounidenses, ocurrió en el Pacífico, en el mar de Filipinas, pero fuentes rusas aseguraron que sucedió en el mar de China Oriental. El incidente resultó confuso y ambas partes se culpan. Según los gringos, el destructor ruso hizo una maniobra insegura y puso en riesgo a la tripulación del buque estadounidense. Según los rusos, fue el barco gringo, con sus maniobras, el que causó el incidente. Ambas partes convinieron, eso sí, en que una colisión hubiera sido catastrófica. Hace 50 años se publicó Matadero 5. Amy Arriaga nos habla de esta novela en trazos y renglones. Matadero 5 o La Cruzada de los Niños nació en Kurt Vonnegut tras su supervivencia en un campo de prisioneros de guerra y en el bombardeo aliado de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. 20 años después, en 1969, el estadounidense partió de sus motivaciones, percepción franca y experiencia para exorcizarlo todo a través de su protagonista. Vonnegut opta por las viñetas o fragmentos para contar de modo no lineal la vida de Billy Pilgrim. Ello facilita la lectura, pues los saltos en el tiempo es lo que complica y también resulta fascinante de la construcción narrativa del escritor. Billy es ante todo un saltador del tiempo. A través de sus saltos, Vonnegut plantea que el tiempo es simultáneo. Mientras ocurre el presente, también se suscitan pasado y futuro, lo cual decanta en que los seres vivos siempre estamos muertos y vivos, felices y desolados a la vez. La idea es fundamental porque al tiempo que Billy vive o rememora los horrores de la guerra, está o experimenta sus momentos más vacíos, peculiares, tristes y sobre todo inevitables. Son sucesos que remata con rotundos "así es", una versión laica del sentencioso amén. De este modo, Vonnegut se adentra al trastorno de estrés postraumático que sufrieron en soledad los jovencísimos combatientes y recrimina la insensatez de la guerra. También da un significado a la vida después del conflicto bélico y al sueño americano y a la cotidianidad. Transmite al lector que no existe una forma aceptable de superar el trauma, de tratar con la desesperanza. Cada persona se hace de sus propias estrategias y armas para darle coherencia a la experiencia, mientras Kurt Vonnegut recurre a la ciencia ficción
ficción, Billy Pilgrim necesita de los habitantes del planeta Trafalmadore para comprender la simultaneidad de los tiempos y el valor de su presente. En ese concepto, halla su único instante de felicidad, gracias al cual puede seguir viviendo. En Matadero 5 existen bromas internas y un sentido del humor negro que contribuye a evitar el melodrama, pero brinda fuerza a las imágenes amargas y devastadoras. Esos episodios conmueven y demuestran que la vida es, si no patética, sí tragicómica. Nos vemos en el siguiente Trazos y Renglones. Hace ya 80 años que más de 200,000 españoles salieron de su patria rumbo a México a causa de la guerra civil, resultado de la dictadura de Francisco Franco. Con motivo de esta efeméride, Crónica presenta una sucesión de remembranzas y testimonios de españoles vinculados con el exilio, aún vigentes en la cultura de nuestro país. Entre otras voces, recogemos la de la doctora en historia Aurora Díez Canedo, hija del editor Joaquín Díez Canedo y nieta de Enrique Díaz Canedo, quienes llegaron a nuestro país como refugiados. Fueron los fundadores de la legendaria editorial Joaquín Mortis. En todo el mundo, las nuevas generaciones se han puesto las pilas. En Sudáfrica, adolescentes construyeron un avión tripulable. Montar un avión. Este fue el proyecto que reunió hace un año a 20 adolescentes sudafricanos. Lo consiguieron y ahora utilizarán el aparato para cruzar África. De Ciudad del Cabo a El Cairo, pararán por una quincena de países. Con ello pretenden animar a otros jóvenes a no renunciar a los sueños imposibles. La idea partió de la estudiante Megan Werner cuando tenía 16 años. Sus padres, ambos en el mundo de la aviación, le inspiraron para que germinara la idea de construir una nave y pilotarla con otros adolescentes. Empezó a recaudar fondos a través de una fundación e inició un proceso de selección por escuelas hasta conseguir a 20 finalistas que integrarían el equipo de montaje. Los seleccionados se reunieron en un hangar a las afueras de Johannesburgo durante 3 semanas, entre junio y julio del año pasado. Fue una especie de campamento juvenil de ingeniería aeronáutica en el que lograron ensamblar una pequeña avioneta de 4 asientos. Werner y otros 3 jóvenes de entre 17 y 19 años pilotarán la nave durante las 5 semanas de viaje a través de África. En las paradas, el equipo dará charlas, visitará áreas rurales y desfavorecidas y ofrecerá volar a gente que quizás nunca haya visto antes un avión. Los dulces de coco de Guerrero ya tienen calidad de exportación. Desde Coyuca de Benítez, un emprendedor busca enviarlos al mercado internacional. El emprendedor mexicano Manuel Guzmán Aguilar, del municipio de Coyuca de Benítez, en el sureño estado de Guerrero, reformuló los tradicionales dulces de coco de la región y ahora busca exportarlos a mercados extranjeros. Es una forma artesanal de elaborarlo, con menos azúcar y algunos ingredientes que son secretos. Son solamente 2 personas en un pequeño taller, pero con un poco de esfuerzo, dedicación y una nueva receta, sus nuevos dulces han atraído la atención de turistas de este estado, donde se ubica el popular balneario de Acapulco. Y así han llegado a diferentes partes del mundo como Francia, Estados Unidos y Colombia. En los últimos años, los dulces tradicionales de la región se han hecho populares para turistas tanto nacionales como internacionales, la mayoría de ellos derivados del coco. Pese a la falta de apoyo hacia el sector, Guzmán no se ha dejado vencer, por lo que quiere que sus productos puedan llegar a todo el mundo. Uno de los retos más próximos que está dispuesto a enfrentar es intentar la certificación de los productos para que estos puedan ser exportados por él mismo. Llegamos al final. Gracias. Ya es fin de semana, disfrútenlo. Hasta el lunes a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.